Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy con Alexandra Haas y con Marta Cebollada hablaremos de un tema que involucra a muchas personas en nuestro país, las trabajadoras y los trabajadores domésticos y algo sobre todo fundamental, sus derechos. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva. Como sabe, estamos hablando del tema de las y los trabajadores domésticos, no solo en México, sino en el mundo, y están con nosotros Marta Cebollada y Alexandra Haas. Quizás lo que vale la pena es empezar un poquitín con datos. No sé, Marta, ¿cuántas personas, digamos, hacen trabajo doméstico en el mundo? ¿Cuántas personas lo hacen en México? ¿Cuáles son más o menos las cifras que tenemos? Pues bueno, gracias por invitarme. Más o menos el 4.5% de la población que activa en México son trabajadores domésticos. 4.5%. Sí, de ellos más del 90% son mujeres. Es un trabajo que tiene un alto porcentaje de mujeres que lo realizan, aunque también hay hombres, por ejemplo, y son muy diferentes las labores que realizan unos y otros. Las mujeres normalmente realizan labores de aseo, de limpieza, los hombres mucho más de jardinería, de choferes, etcétera. Esta segregación por sexo y este porcentaje mayor de mujeres también se repite en el mundo, es una constante en el mundo. Siempre, es decir, siempre Sí. son más las mujeres que... Sí. En Latinoamérica es más, el porcentaje está por encima del 90%, por debajo del 90% si hablamos de a un nivel global o mundial, pero sí, siempre es muchísimo más alto el porcentaje de mujeres. ¿Alguna explicación estructural de esto, Alexandra? Es decir, algo que nos ayude a entender, seguramente hay muchos factores, pero para que el auditorio un poco nos ayude, nos acompañe a comprender, ¿cuáles son las causas que nos pueden ayudar a explicar por qué son en su enorme mayoría mujeres? Pues mira, tiene que ver con los roles asignados históricamente a los distintos sexos, ¿no? El trabajo del hogar, como lo dijo Marta, se divide, digamos, en tareas muy vinculadas con la limpieza de casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas adultas mayores o con discapacidad. Y entonces esas tareas que son, digamos, históricamente asignadas a mujeres las realizan en los países donde hay mayor, digamos, presencia de trabajo del hogar remunerado, lo realizan mayoritariamente mujeres. 83% a nivel global son mujeres y, como decía Marta, en América Latina más del 90%, incluso a veces se dice que más del 95% son mujeres. O sea, hay, digamos, en América Latina, por alguna razón, un énfasis, digamos, en estos números. Sí, y además en América Latina hay una condición más, sobre todo, es porque como trabajadores domésticos podemos diferenciar lo que conocemos en México como de planta y entrada por salida. Okay. En América Latina el porcentaje de planta es mayor que en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en Brasil y en México. Entonces, para empezar, el porcentaje es más alto de planta, pero también en Latinoamérica y en el mundo está cambiando, o sea, ya hay cada vez menos de planta a cada vez más de entrada por salida, pero aún todavía, y sobre todo hablando del punto de vista en legislación, en América Latina el porcentaje de personas que trabajan de planta es altísimo y ahí son muchas mujeres. A ver, este tema que dice Marta, que hace referencia a la legislación, digamos, que es, digamos, un referente importante. ¿Cómo andamos de legislación, Alexandra? Porque yo sé que es un tema, vamos a hablar seguramente de los tratados que no se han firmado, de las reglas que no se han hecho, pero a ver, al día de hoy, ¿cuál sería el marco normativo que regula el trabajo doméstico en México? Mira, desafortunadamente es quizá la tarea en materia de legislación, digamos, discriminatoria más pendiente que tiene México. Desafortunadamente tenemos incluso el marco regulatorio ya más allá, digamos, de las situaciones de hecho y el trato en lo concreto, sigue siendo la Ley Federal del Trabajo haciendo una distinción discriminatoria, una diferencia de trato totalmente injustificada. Te doy un ejemplo, la jornada laboral de cualquier trabajador, y todo el mundo lo sabe, es de 8 horas. La de las trabajadoras del hogar no es de 8 horas, es de más horas. Por alguna razón la legislación laboral mexicana sigue haciendo una distinción, incluso en eso que es tan sencillo como una jornada laboral. Al mismo tiempo, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social no contempla el trabajo del hogar
como una de las profesiones que tendrían que estar bajo el régimen obligatorio. Todavía se considera que, digamos, se puede inscribir a una trabajadora en el régimen voluntario, pero eso, digamos, también es una distinción de cualquier otro trabajo que se realice. Entonces, a nivel muy concreto de la legislación laboral mexicana, hay varias tareas pendientes. Y además hay una cosa que, aunque además de que la inscripción es voluntaria por la ley del Seguro Social, aquellas que estén registradas bajo ese régimen voluntario no tienen derecho a todas las prestaciones del Seguro Social, no tienen acceso a los derechos de prestaciones de guardería. Aún registradas no tienen ni prestaciones de guardería, cuando es contradictorio porque el 90% son mujeres y muchas en edad reproductiva, y además no tienen la prestación del ahorro para la vivienda, del Infonavit. Entonces, doblemente discriminatorio. A ver, ayúdenme a ver eso. ¿Cuáles son? Porque ya por acá, Marta, nos vas colocando algunos derechos que no tienen, incluso en aquellos pocos casos, me imagino, en los cuales hay registro al Seguro Social. Pero ayúdenme a hacer el mapa de los derechos que no se les reconocen. Es decir, porque quizá en el día a día, en nuestra convivencia cotidiana con las y los trabajadores domésticos, sobre todo las, por lo que me dicen, pues invisibilizamos cuál es la situación real de los derechos que no se les reconocen, de los derechos que no se les garantizan, y vale la pena que digamos cuáles son. Mira, yo creo que el primer problema, y este no es un problema legal, pero de facto, y en ese sentido ayudaría a una legislación robusta que lo explicite, es el problema de no contar con un contrato por escrito. Ese es el primer problema, y es un problema además mundial, pero en México muy persistente también por esta idea de que es una relación, digamos, informal, ¿no? En donde nos ponemos de acuerdo, en donde no hay necesariamente un contexto de derechos, sino más bien un contexto como de esta persona vive con mi familia. Es como de aparente confianza, de Así familiaridad. es. Y esa familiaridad da pie a que no se formalice el contrato, a que no se pague aguinaldo, a que muchas veces se suponga que dar en especie el pago es válido, te doy un regalo pero no te doy aguinaldo, ese tipo de prácticas, ¿no? Decían las integrantes del Sindicato de Trabajadoras del Hogar el domingo en su marcha: nuestro deber es hacer el aseo, tu deber es reconocer nuestros derechos, ¿no? Yo creo que es muy claro ahí. Pues sí, interesantísimo, porque al final lo que nos demuestra esto es que en realidad en el día a día hay una situación de irregularidad frente a cualquier otro tipo de trabajo, Marta. Sí. Y ahí, a ver, mi pregunta sería, una persona que realiza un trabajo doméstico y que pretende, digamos, que sus derechos se reivindiquen, ¿qué puede hacer hoy en México? Pues puede, desde luego, pedir la adscripción voluntaria, ¿no? Que le inscriban al Seguro Social bajo el régimen que hay, ¿no? La inscripción voluntaria. Pero lo más importante, yo creo que sí sería, sobre todo, fijar por escrito en ese contrato, ¿no? con su empleador, las condiciones de trabajo. ¿Contrato privado, un contrato que hay que registrar? O sea, pues es que no hay un registro de relaciones laborales, que ese es uno de los problemas que tienen. No hay digamos, un sistema de registro de las relaciones laborales para el trabajo doméstico, lo cual tiene muchísimas consecuencias, como el que impide la inspección laboral, porque ¿dónde vas a inspeccionar si no tienes registro, etcétera, ¿no? Entonces, no existe. Entonces, lo único que puedes hacer es un contrato de trabajo y luego la inscripción voluntaria en el sistema, en el Seguro Social, lo cual pues tiene sus dificultades, ¿no? Porque digamos que muchas veces en el Seguro Social no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, a muchos, por ejemplo, vamos al sistema de darnos de alta como persona física, ¿no? con actividad empresarial, que eso significa que le puedes dar todos los derechos que tendrían, ¿no? No solo como un patrón que da de alta a su trabajador doméstico. Entonces, lo primero es que el empleador se dé de alta como patrón y después que registre a su trabajador doméstico. Que propiamente es un patrón, o sea. Exactamente, sí, exactamente. Pero el problema también son, primero, las condiciones administrativas, lo difícil que es llegar a hacer todo este trámite, y muchas veces y por experiencia propia dentro del Seguro Social no saben ni cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y la otra es, tendría que simplificar el trámite administrativo, hacerlo mucho más fácil, y lo que sería ideal sería también dar incentivos fiscales. Es decir, que un empleador que da de alta a su trabajador pueda desgravar, exacto, porque si no, pues va a ser un costo muy alto que van, ¿no? Pues de dar de alta por los impuestos que vas a tener que pagar. Ahora, esta situación que me describen es la que tiene lugar en México.
Ayúdenme a ver, en otros países las cosas están mejor, están peor, porque me parece que aquí la perspectiva comparada y después la dimensión internacional se vuelven particularmente relevantes. Alexandra, ¿cómo estamos en relación con otros países que obviamente pues también tienen que enfrentar exactamente el mismo fenómeno? Mira, creo que en términos de la ratificación del 189 estamos ver, tarde. ¿qué es el 189? Perdón, del convenio 189 de la OIT, que justamente refleja ahí el compromiso de los países por los derechos de las y los trabajadores del hogar. Creo que estamos tarde. Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, muchos otros países de América Latina lo han ratificado. Es un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son sus contenidos? O sea, ¿a qué se obliga un Estado que ratifica ese convenio, Alexandra? Mira, el convenio 189 lo que dice básicamente, primero reconoce en el preámbulo la situación de alta vulnerabilidad en la que están las y los trabajadores, parcialmente por justamente lo que describía Marta, que viven muchas veces dentro de las casas de las personas que las emplean y, en fin, que además se cruza el género, la pertenencia étnica, la pobreza, muchas veces la migración, como elementos que constituyen, digamos, la identidad de las trabajadoras, que generalmente te va aumentando su vulnerabilidad. Te aumenta exactamente las causas de discriminación, digamos, ¿no? Entonces esa es la primera parte. Y después ya en la parte más sustantiva de derechos establece la obligación de tener un contrato por escrito, todas las prestaciones de seguridad social. Una cosa importante del convenio y también una recomendación 201 que emitió la OIT después del convenio, reflejan el tema del trabajo del hogar infantil, que es muy importante también destacar. Ahí lo que dice el convenio es que no se puede hacer una distinción entre la edad mínima para trabajar en todo lo demás y la edad mínima para trabajar en el hogar, ¿no? Esto sería, digamos, que tendrían todos los países que establecer que las trabajadoras del hogar, la edad mínima para trabajar tendría que ser la edad mínima para cualquier otro trabajo y que entre esa edad y los 18 años tendrían que tener, por ejemplo, acceso a la escuela, no privárseles del derecho a la educación porque están desempeñando esos trabajos, ¿no? O sea, supone una serie de obligaciones que de reconocerse mejorarían las condiciones de vida de las personas que se dedican al trabajo doméstico y que además serviría un poco para desmontar muchas de las discriminaciones. Pero hay un punto que es importante preguntarnos, Marta, ¿por qué la resistencia a firmar el tratado? Es decir, ¿por qué un país como México no se suma a los otros países que han decidido que, bueno, pues hay que reconocer la dignidad en el trabajo doméstico? ¿Tu explicación? Pues, yo creo que es una falta de voluntad política. ¿No? Sí se reconoce el problema público, el secretario de Gobernación lo reconoció y dijo que iba a intentar la firma del convenio, pero no se ha hecho nada. Entonces yo creo que sí, y con todas las reivindicaciones del sindicato que acaba de ser reconocido, ¿no? Entonces esa parte yo creo que sí se reconoce, pero no se hace nada. Hay un oficio de la Secretaría de Gobernación de octubre del 2015 en el que dice que las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos son diferentes, por lo tanto no pueden ejercer los mismos derechos en temas, a otro tipo de trabajo. Por ejemplo, en temas de reconocimiento sindical, de negociación colectiva o de inspección laboral, sus condiciones son diferentes a las del resto de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque si vemos casos como Uruguay, hay reconocimiento no solo de sindicatos, sino de asociación de empleadores. Hay reconocimiento de la negociación colectiva, es decir, se sientan gobierno, empleadores y trabajadores del trabajo doméstico y negocian el salario mínimo, negocian prestaciones, negocian, por ejemplo, ayudas por antigüedad, etcétera, incentivos, y se reconoce. Y también se reconoce la inspección laboral en el caso del trabajo doméstico, cosa que en México pues, dicen que por las condiciones del trabajo que puede vulnerar el artículo 16 de la Constitución, ¿no? El derecho a la privacidad, pues no sería posible. Vemos otros casos que sí es. Entonces ahí se desmontan las argumentos. Es un buen punto. ¿Habrá también consideraciones de carácter económico o argumentos de carácter económico, Alexandra, por el cual dicen que no hay que firmar el Tratado de la OIT? O sea, ¿cuáles son las objeciones, además de las que Marta ya nos decía, que con mayor frecuencia escuchas tú alrededor de la resistencia? Mira, yo creo que la mayor, digamos, dificultad, pero es, como dice Marta, al final un tema que se tiene que poder trabajar, no debe ser para nada un impedimento, es justamente el tema de la seguridad social, ¿no? Sí. Sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social vive bajo
mucho estrés financiero, sabemos que tiene problemas estructurales que no son solamente propios del trabajo del hogar, sino en general hay, por ejemplo, muchas dificultades de cubrir las necesidades de guarderías, en fin, hay muchos servicios que todavía ya hoy con los números de personas que están inscritas hay cuestan. problemas. Y entonces la inscripción de 2.4 millones de personas, hipotéticamente, pues generaría un estrés fuerte y entonces, bueno, hay que prever de dónde pueden salir los recursos. Yo creo que es, como dice Marta, totalmente un tema de que se sienten a la mesa y que se discute el asunto. Primero, porque los recursos pueden provenir de muchas otras fuentes, que no son necesariamente las fuentes tradicionales que financian. Por ejemplo, programas de la Secretaría de Desarrollo Social que pudieran combinarse y se ha hecho con el Seguro Popular, en fin, ese tipo de esquemas financieros. Por otro lado, realmente, pues sí es un poco, digamos, no está pegado a la realidad pensar que al día siguiente que se firme el tratado va a haber 2.4 millones de personas. Hay que pensar que son derechos económicos, sociales y culturales que son por naturaleza progresivos y que se puede establecer. Incluso el propio tratado de la OIT contempla un plazo de 1 año entre que se suscribe el tratado y que empiezan, digamos, a correr las obligaciones, precisamente para que el Estado pueda desarrollar un plan de trabajo para empezar a crear condiciones, toda la infraestructura a la que hace referencia Marta, porque también hay que crear cómo va a ser el programa de visitas en los domicilios, cuándo se van a sentar a negociar, etcétera. Y todo eso, digamos, la propia OIT reconoce que se requiere de 1 año, a partir del cual empiezan a correr las obligaciones con un plan de trabajo establecido por el Estado que suscribe. ¿Y supervisado por la misma organización internacional o no? ¿El Estado de motu propio lo va organizando? No, sí, la OIT va acompañando los procesos, desde luego, y se establece, por ejemplo, un plazo de 10 años durante el cual están obligados los tratados. Después de 10 años puede renunciar al tratado el Estado, pero tendrían que pasar un lapso de 10 años. Marta, nos hablabas de un sindicato que también ya mencionó Alexandra. A ver, cuéntanos un poco de qué es esto. Pues es un sindicato de trabajadores del hogar, reconocido ahora por la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en el Distrito Federal en febrero, y la verdad muy activas, ¿no? Su presidenta, por ejemplo, Marcelina, es muy activa también Marcelina Bautista a nivel internacional, ¿no? En sindicatos de carácter latinoamericano e internacional. Y es muy importante el reconocimiento, ¿no? La toma de nota del sindicato, porque significa que ya, bueno, se reconoce a una de las contrapartes. Entonces, con ella ya podría empezar a establecer un mecanismo de negociación colectiva. La parte que se supone más complicada, y por experiencias internacionales es la más complicada, es cómo reconocer a la otra contraparte, claro, cómo haces una decir, asociación. ¿Quién es el patrón? Pues son muchos patrones. Y hay muchas formas, o sea, por ejemplo, en Uruguay hay una liga de amas de casa y de consumidores, ¿no? Por ejemplo, por esa parte de consumidores. Podemos pensar, por ejemplo, un capítulo especial, un sector especial de Coparmex, por ejemplo, ¿no? De los empleadores. Claro, no es lo mismo un empresario que un empleador, pero bueno, tienen todo, pues digamos, la infraestructura y el conocimiento de negociación colectiva, ¿no? Entonces, sí existe un sindicato que tiene que tomar más fuerza, etcétera, ¿no? Y además también tienen una labor muy importante en la que están trabajando mucho de afiliación, porque esa es la otra parte. O sea, como los trabajadores, o sea, no son ni conscientes de los derechos que tienen y ni se les ocurre que se puedan afiliar, que tengan un sindicato y que puedan exigir sus derechos. Esa parte me parece importantísima y les propongo que después de un corte regresemos a pensar desde esa otra perspectiva, porque hemos hecho un poco un diagnóstico de los números, hemos hecho un diagnóstico de las causas, de los rezagos en materia legislativa, un poco de los efectos, pero me gustaría que pensáramos la situación estructural. Es decir, quizá detrás de las respuestas que podemos hacer en términos económicos, en términos de seguridad social, hay quizá también algunas razones más de fondo que explican por qué en México no hay una disposición a reconocer como derecho los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas y, por el otro lado, también a tomar a cabo las decisiones de política pública que permitan revertir la situación. Pero, bueno, esto es Observatorio, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, no solo en México, sino en el mundo. Ya volvemos.